Buenas tardes, licenciado. Hola Cintia, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias a Dios por acá. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Pensé que había empezado la clase que me decía que ya estaba grabando. No, es que para que no se me olvide y porque yo tengo que empezar a grabar a las 5 de la tarde, que es la hora a la que empezamos la clase. Si no hay audiencia, ni modo, pero yo tengo que empezar a esa hora a grabar. Porque otros licenciados, hasta que hay varios conectados, empiezan a grabar. De verdad. Sí, ¿cómo está Sofía? Bien, licenciado, gracias a Dios. ¿Y a usted cómo le va? Bien, digo yo. Qué bueno. Licenciado, el ejercicio que subió se lo vamos a enviar. ¿Cuál? Sí, ¿cuál, Sofía? Ese de conteo de las fechas de presentación, de los formularios, lo del... No, eso es para que ustedes lo practiquen. Ah, ok. Gracias. Ujú.
Ha estado fácil eso de contar los días, ¿verdad? Ustedes tienen que tener cuidado del calendario tributario. Sofía, ¿todavía está ahí o ya no fue? Hola, Lick, no, aquí estoy. Hola, ¿me escucha? Sí, le escucho. Aquí estoy todavía. Bueno, le comentaba Primera, que ha estado fácil esto, es fácil. lo de los nombramientos y la Sí. presentación de los formularios. Ujú. Hay algunos sí, Lick, pero el F30 sí me dio problemas para subirlo. Ese ya es otro cuento, que para subirlo cuesta bastante alguno. Pero qué complicado, Lick, súper complicado. Sí, cuando se está migrando de una plataforma a otra suele ser bastante complicado. Sí, pero bueno, nada más es el principio, ya después cuando uno ya comienza, ya está diferente. Sí, ya después va a sentirlo fácil. Sí, pero está un poco así como minucioso. Sí, cuesta con algunos. Lo que pasa es que vamos migrando de una forma a otra y el uso de las plataformas no siempre es amigable con el medio ambiente. Buenas tardes, Sí. Lorena. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, José. Bienvenido. Gracias, Lick. Vamos a hablar ahora acerca de la autoliquidación del impuesto y el pago del impuesto. La autoliquidación del impuesto. El pago del impuesto autoliquidado deberá efectuarse dentro de los plazos que las leyes tributarias respectivas establezcan, por medio de la declaración jurada en los formularios elaborados por la Administración Tributaria. Ustedes saben que pues la Administración Tributaria establece todos los plazos para presentar tanto las obligaciones formales como las obligaciones sustantivas. En ese caso, en ese sentido, hay que tener cuidado pues del cumplimiento, del estricto cumplimiento de los plazos de presentación de cada obligación tributaria. Esto para evitarse contratiempos, multas, molestias, eh, problemas nerviosos, ataques cardíacos, cualquier cosa de esa que les puede dar cuando les dicen, miren, fíjese que eh, no presentó la declaración en tiempo, no presentó el informe en tiempo, por lo tanto, eh, le vamos a poner una multa o se ha hecho acreedor de pagar los impuestos más los intereses. Miren, en el caso de, en el caso de de la personería jurídica y las personas naturales, pues quien paga es el contador o el representante legal o el contribuyente. Ahí no hay ningún problema, pero en el caso de las alcaldías, cuando hay algún impuesto, por ejemplo el de las retenciones, que las alcaldías tienen que pagar, si las retenciones, porque las retenciones sí generan intereses y multas, los intereses y las multas, esas no pueden ser pagadas con fondos generales, no pueden ser pagadas con fondos del Estado, no pueden ser pagadas con fondos de las alcaldías, no pueden ser pagadas con FODES, no pueden ser pagadas con recursos propios de las alcaldías. Eso estrictamente, si estamos hablando
multas e intereses, esas las tiene que pagar el alcalde, que para el caso es el representante legal de una comuna en específico. Por lo tanto, aquí hay que tener cuidado con el respeto de los plazos. Por eso la administración tributaria establece plazos que deben respetarse. Ahora, si los contribuyentes, ya sea una persona natural o una persona jurídica, no autoliquide el impuesto, lo puede hacer también el Ministerio de Hacienda de oficio. Es decir, que el Ministerio de Hacienda puede autoliquidar también el impuesto. O sea, a falta de liquidación por parte del contribuyente o de liquidación parcial por parte del contribuyente, la administración tributaria liquidará el impuesto de manera oficiosa, salvo en los casos que no requieran del agotamiento de la vía administrativa y que sean remitidos directamente, obviamente, a la Fiscalía General de la República para que se investigue la comisión de delitos de defraudación al fisco, en los que el impuesto debido ser establecido por el juez de la causa. Tocando otra vez el tema de las retenciones, que lo vamos a ver más adelante, las retenciones permanentes y las retenciones de carácter sin dependencia laboral, pues ahí no se necesita agotar la vía administrativa. Por ejemplo, ahorita tengo alcaldías que no se están fiscalizando, que se están viendo a través de estudios de casos puntuales, que eso se hace nada más a través de la emisión de una credencial y un requerimiento basados en el artículo 173 y 174 del Código Tributario. Entonces se hace una credencial y se le pide toda la documentación a la alcaldía, además de la documentación cuando ya se ha determinado la deuda que tiene la alcaldía con las retenciones, pues se le pide que paguen. Ahora bien, si la alcaldía después de todo esto no quiere pagar, yo no necesito agotar, y de esto es lo que me está hablando. Salvo los casos que no requieran del agotamiento de la vía administrativa. Es decir, yo no necesito pasarlo de una verificación puntual a una fiscalización. Automáticamente lo puedo mandar directamente a la Fiscalía General de la República. No todos los impuestos tienen el mismo comportamiento. Por ejemplo, el caso de IVA, en el caso del impuesto por pagar IVA, ese sí, yo tengo que agotar la vía administrativa, llegar hasta el TAE si es posible, y posterior a eso ya me puedo ir a la fiscalía. La cuestión es que si yo llego al TAE es porque el contribuyente está dando respuesta, pero algunas veces en la fiscalización, en el informe de fiscalización, uno le pregunta al contribuyente, el auditor le pregunta al contribuyente si está dispuesto a subsanar, y el contribuyente abiertamente dice: no, yo no tengo dinero, yo no les debo plata, yo ya les pagué todo lo que le tenía que pagar, así de que yo no estoy dispuesto a subsanar. Entonces, después del informe de fiscalización se manda un informe a la Fiscalía General de la República para que pueda actuar en nombre del Ministerio de Hacienda para requerir el referido impuesto. Ahora, para el caso de las retenciones, percepciones, retenciones de renta, retenciones de IVA y percepciones de IVA, esas no necesitan agotar vía administrativa. Yo, si no me quiere pagar, directamente lo puedo mandar a la Fiscalía de acuerdo al artículo 250 del Código Procesal Penal. Pues eso es lo que ustedes, cuando ustedes ya estén de contadores en alguna empresa, tienen que tener en cuenta. Si ustedes le llevan la contabilidad a alguna persona natural, jurídica, o en su caso les toca que ser contadores en alguna institución del gobierno, pues ustedes ya saben que en el caso de las retenciones, enterar y no pagar es delito.
retener y no enterar y además no pagar también es delito. El sistema de recaudación del impuesto sobre la renta por medio del anticipo a cuenta consiste en enteros obligatorios hechos por personas naturales titulares de empresas mercantiles, contribuyentes del impuesto sobre la renta, sucesiones, fideicomisos, transportistas, personas jurídicas de derecho privado y público, UDP, uniones de personas, sociedades de hecho e irregulares, domiciliadas para efectos tributarios, con excepción de las que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas y ganaderas, aunque para el ejercicio próximo anterior no hayan computado impuesto en su liquidación del impuesto sobre la renta. Veamos a quién nos aplica el pago a cuenta. El pago a cuenta no aplica a todos. Sin embargo, el hecho que no aplique a todos no significa que se van a desligar de la obligación de presentar el F-14. Siempre y cuando un contribuyente esté inscrito en IVA, tiene que presentar el F-14. Ahora, los profesionales liberales que obtienen ingresos y no les retienen, tienen que presentar el F-14. Si les retienen, pues no están obligados mientras no estén inscritos en IVA. Hay que recordar que el formulario F-14 que me sirve a mí para declarar tanto las retenciones como los ingresos para el pago a cuenta, surge de la inscripción en IVA. Es decir, alguien que esté inscrito en IVA está obligado a presentar el F-14. Ahora bien, si las empresas se dedican específicamente, exclusivamente a actividades agrícolas y ganaderas, entiéndase actividades agrícolas y ganaderas como aquellas que más adelante nos habla el código y nos dice que son las que se dedican a la explotación de la tierra, del ganado, siempre y cuando no se considere una agroindustria. Para los efectos del inciso anterior se entenderá como actividades agrícolas y ganaderas la correspondiente explotación animal y de la tierra, siempre que la persona jurídica no se dedique también a la agroindustria de esos productos. ¿Qué significa? Bueno, que si además de la leche también la procesa, saca queso con loroco, queso capita, queso duro. Es decir, si tiene derivados del producto agrícola, del producto ganadero, entonces ya se está dedicando a la agroindustria. Ya sea que lo haga artesanal o que lo haga con máquina, pero ya se considera agroindustria, porque el resultado es un derivado de. Por lo tanto, si está dentro de la agroindustria, pues tiene que pagar la alicuota que establece el Código Tributario. Los enteros se determinarán por periodos mensuales y en una cuantía del 1.75% de los ingresos brutos obtenidos por la rama económica. Y deberá verificarse a más tardar dentro de los 10 días hábiles que sigan al del cierre del periodo mensual correspondiente mediante los formularios que proporcionará la administración tributaria, que para este caso es el F-14. Ahora, ¿qué dice? Es el siguiente mes, en los primeros 10 días. Es decir, sobre los ingresos de marzo, yo hago el pago a cuenta en abril, porque tengo los primeros 10 días hábiles de abril para declarar los ingresos que yo obtuve durante el mes de marzo. Las personas naturales de empresas mercantiles, distribuidores de bebidas, productos comestibles o artículos para la higiene personal, a quienes su proveedor les asigne precios sugeridos de venta al público o el margen de utilidad,
estarán obligados a enterar mensualmente en concepto de pago a cuenta el 3.3% sobre sus ingresos brutos mensuales. Los ingresos de tales personas provenientes de transacciones de productos diferentes a los enunciados en este inciso estarán sujetos al porcentaje de pago a cuenta mensual del 1.75% sobre los ingresos brutos mensuales. Las personas autorizadas para prestar el servicio de transporte al público de pasajeros también estarán supeditados al pago del referido 0.3%. Es decir, que don Genaro Ramírez tiene que pagar el 0.3% sobre los ingresos mensuales. Vean cómo se cataloga en este artículo, cómo nos habla en este inciso acerca de aquellas empresas que pues se están dedicando a la reventa de artículos, pero ya tienen un precio autorizado. Por ejemplo, vamos a ver, los depósitos de Industrias La Constancia. Los depósitos de Industrias La Constancia no son depósitos específicamente de la empresa. Es decir, usted puede tener un depósito de Industrias La Constancia y allí le van a ir a comprar a usted al precio al que le compran a Industrias La Constancia. Industria La Constancia utiliza eso para reducir sus costos de mano de obra y de inversión en activo fijo. Así de que por cada caja que usted le vende a Industrias La Constancia, usted recibe una comisión, pero el precio de venta ya está establecido. Como el precio de venta ya está establecido y lo ha establecido el dueño del negocio, entonces usted está obligado a pagar el 0.3% sobre los ingresos brutos mensuales. ¿A qué me refiero sobre los ingresos brutos mensuales? Bueno, a los ingresos totales sin descontarle los costos. Las cantidades enteradas se acreditarán al determinarse el impuesto al final del ejercicio de que se trata. Si en esta liquidación resulta una diferencia a favor del contribuyente, éste podrá solicitar la devolución del excedente o podrá acreditarlo contra el pago de impuestos de renta pasados o futuros. A este último efecto, el contribuyente podrá utilizar el remanente para acreditar en el siguiente ejercicio el valor del anticipo correspondiente a cada mes hasta agotar el reciente. Si este fuera menor que el anticipo mensual respectivo, habrá que pagar la diferencia. Y si fuere mayor, habrá un nuevo excedente que podrá ser utilizado en el mes siguiente. Y así sucesivamente hasta su agotamiento. Para los efectos de la devolución o acreditamientos aludidos, no será necesaria la fiscalización previa. Veamos. Cuando ustedes hacen la declaración de renta, que se hace como fecha límite 30 de abril de cada año, ustedes allí ven si van a tener un remanente, es decir, si van a tener un excedente para el próximo periodo, o si la declaración se irá a pago. Pregunto, ¿en qué mes yo debo empezar a deducirme el excedente de pago a cuenta o la devolución del periodo anterior en los F14? ¿Será que yo me lo puedo decir a partir de enero? Por ejemplo, ¿me lo podía decir a partir de enero del 2020? ¿O a partir del mes siguiente en el que yo hice la declaración de renta? Karen.
Hola, Lick. Hola, Sofía. ¿Cómo fue la pregunta? ¿En qué mes yo tengo que empezar a deducirme la devolución? ¿En enero o hasta un mes después de haber hecho la declaración de renta? Es que la declaración de renta la va a presentar en enero. O sea, y cuando usted la hace la declaración, puede ser en el siguiente mes cuando ya la presente. Ujú. Blanca, ¿qué dice de eso? Hola, Pues, hola, Blanca. ¿me escuchas? Sí, Sí, le escucho. es que yo con esa pregunta me confundí, porque vaya, uno declara el pago a cuenta todos los meses y se va a acumular hasta diciembre, por decirlo así. Y cuando uno presenta la declaración de renta y le toca pagar, uno, bueno, aunque le toque pagar o no, uno pone ahí en la declaración de renta que agregar otros campos, creo que dice, cuando uno ya le da siguiente después de las ventas, y ahí pone el monto del pago a cuenta que ha pagado mensualmente en la Sí. declaración de renta. Pero la pregunta es, en todo caso no se van a hacer renta, en un momento me lo van a regresar, así fue. ¿Hola? Si le sale a devolver, ¿en qué periodo puede usted empezar a deducirse? Pero ¿cómo? ¿Y no eso se deduce en la renta cuando yo presento la declaración? No, no, hija mía, porque cuando usted hace la autoliquidación del impuesto sobre la renta al final del ejercicio, usted tiene Ajá. dos resultados. O le sale a pago o le sale a devolver. Ujú. Si en la renta le sale a devolver, esa devolución usted se la puede deducir en el pago a cuenta. Se la puede Ah, llevar contra los pagos a cuenta del siguiente periodo. El punto es cuándo tiene que hacerlo. Lo puede hacer a partir de enero o un mes después de haber presentado la declaración de renta. ya le entendí. Yo, la verdad, nunca había tenido esa situación, pero según lo que yo pienso, es un mes después de hacer la declaración de renta. Aunque siendo sincero, uno ya sabe si le toca pagar o no, pero realmente allá por marzo se están haciendo los cierres. Sí, lo que pasa es que, mira, he recibido un montón de gente que lo empieza a deducir en enero y no han presentado la liquidación. Pero me dicen, no, es que ya la tenía en borrador y yo ya sabía que me iba a salir a devolver. Sí, pero la ley incluso es clara y aquí le dice, debe ser en el mes siguiente. Ajá, entonces, Aquí no dice específicamente que sea en el mes siguiente de presentada la declaración, pero el legislador deja abierto para pensar, para usar la lógica y entender que para poder saber que yo tengo una devolución, que yo tengo un saldo a favor, primero tengo que presentar la liquidación, pues. ajá. O sea que en este caso, la fecha límite de presentar la declaración de renta es en abril, pero si yo la presento en marzo, ya mi declaración de renta, ya en abril yo ya puedo agarrar esa. Ya se puede empezar a deducir. No, no es exactamente en mayo, por decirlo así, sino que una vez yo ya presente mi declaración de renta y ya quedó No, como liquidez. una vez presentado, usted habilita para que pueda empezar a usar su devolución si tuviese. Y así dice sucesivamente hasta su agotamiento. Para los efectos de la devolución o acreditamiento aludidos, no será necesaria la fiscalización. Hola, Lick. Hola, Yo tengo una duda. dígame cuál es la duda dudosa. Y esa devolución, usted solamente se la puede ir deduciendo en, como le digo, en las declaraciones. O sea, no se puede
solicitar la devolución en efectivo. ¿Cómo no? Ah, ok. Pero allí sí van a ser el 104. Es decir, va a depender, porque si usted es una persona natural y tiene una devolución y sus costos no están desproporcionales a los ingresos, no hay ningún problema. Pero el problema es que si usted le da una devolución y los costos están desproporcionales a los ingresos, el sistema integrado de información tributaria del Ministerio de Hacienda automáticamente da un vector de error y dice, Lorena ha presentado su renta con costos desproporcionales a los ingresos. Y entonces usted tiene que tiene que irse para devoluciones renta. Si es una persona natural que no está obligada a llevar contabilidad formal y llevar los documentos probatorios, soporte de los costos que usted se ha deducido en renta. Y los costos obviamente tienen que estar documentados cronológicamente y enmarcados en lo que dice el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sobre la estructura de costos deducibles y no deducibles. Probando eso, usted lleva sus costos, usted tiene de ingresos 9,000 y lleva costos de 8,000. Claro, al ministerio le parece raro que usted pueda vivir con $100, con menos de $100 al mes, entonces dice, no, esos costos están desproporcionales a los ingresos. Pero si usted puede probar que en realidad sus costos fueron 8,000 con toda la documentación y cada uno de los costos está estrictamente relacionado con la fuente generadora de renta, legalmente a usted le van a devolver. Pero a veces suele pasar que, bueno, por ejemplo, una persona que tenga ingresos por servicios de $5,000 al año. ¿Cuánto es la retención? La retención son $500. Como son rentas diversas, usted tiene derecho a ponerse por lo menos unos $600, 800 y $800 de acuerdo a la ley de renta, 800 de educación y 800 de salud. Y no está obligada a comprobar que los haya gastado si sus ingresos no están por encima de los $9,100. También lo dice la ley de renta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí puede solicitar la devolución en efectivo, pero eso aplica más para las personas naturales, porque las personas jurídicas, si presentan y no lo hacen las personas jurídicas porque saben lo que han hecho para que les salga a devolver. Entonces no lo hacen porque normalmente allí el Ministerio de Hacienda automáticamente nace el 104, se le fiscaliza, el auditor busca costos no deducibles habidos y por haber y disminuye los costos y automáticamente también se disminuye, se aumenta la renta imponible, aumenta el impuesto y disminuye el saldo a devolver. No sé si estamos bien ahí, Lorena. Sí, sí, vaya, pero como persona natural es mejor írmelo deduciendo, ¿sí? Yo prefiero la plata para comprarme algo. Pero si la verdad es que va a depender de lo que cada uno de los contribuyentes crea conveniente. Sin embargo, si lo vamos a ver por el punto financiero, lo mejor es que me devuelvan la plata, pues. Digamos, si una devolución es de $500 y ese es el costo de alguna maquinaria, el costo, por ejemplo, de la prima de una maquinaria y lo necesito, pues es mejor tener la plata en efectivo que tenerla en impuestos a favor. Pero yo como persona natural, yo preferiría que me lo devuelvan. Ah, ok.
Pero es que vaya, también tengo otra duda. Dígame. Vaya, cuando uno hace la declaración y ahí la declaración de renta, va, y al final se determina si uno sale a pagar o sale devolución. Vaya, si a mí me sale devolución, entonces esa devolución yo me la voy a deducir al mes siguiente en mi pago a cuenta. Pero vaya, cuando la declaración tiene observación, la declaración de renta, no puedo hacer efectivo, no me puedo ir deduciendo esa devolución por el hecho de que la declaración tenga observación. ¿Cómo no? Usted se lo puede seguir deduciendo. Sí, ¿Y qué como a pasa usted. con la observación de la declaración de renta, Lee? Bueno, y nace el 104 y hay que fiscalizarla para ver por qué está observada la declaración de renta. Ah, ok, gracias. Y en la fiscalización se va a determinar si la observación es al lugar o no es al lugar, es decir, si está fundamentada en la lógica o no está fundamentada en la lógica. Ajá. Más que todo para cuando usted ya vaya a presentar sus documentos, porque como yo le digo, el vector de error siempre va a dar y va a decir Lorena tiene costos desproporcionales a los ingresos. Pero cuando ya vamos y le fiscalizamos a Lorena y le buscamos por aquí y por allá y no le encontramos nada porque tiene documentado el 100% de sus costos y el 100% de sus costos además están enmarcados en lo que dice el artículo 29 de la ley del impuesto sobre la renta, se hace una resolución. Es decir, el auditor hace un informe, nosotros hacemos un informe que es aprobado por el subdirector de impuestos internos y en ese informe nosotros dejamos en firme que la declaración que Lorena presentó con ingresos de tal, con costos de tanto, se valida para que surta los efectos legales que de ella devienen. ¿Cuáles son los efectos legales? Que usted pueda deducírselo y no le vayan a decir, mire, usted se está deduciendo una devolución que está observada. Entonces se le quita y automáticamente le van a quitar la observación cuando se procese el informe. Pero también puede pasar el caso de que le vayamos a verificar los costos y usted no los tenga documentados al 100% o el 100% los tiene documentados, pero no son válidos al 100%, porque tener documentados los costos al 100% no significa que sean válidos. Es decir, yo he tenido algunos contribuyentes que tienen documentados el 100% de los costos. Sí, los tienen documentados, pero dentro de esa documentación de los costos están la limpieza de la piscina, la comida del chucho, el café, el coffee cup, el Starbucks. O sea, tiene los costos que se dedujo en renta están 100% documentados, pero no es el 100% de los costos válidos. Por lo tanto, automáticamente en la resolución se deja en firme de que la devolución que usted tenía de $500 realmente no es de $500, va a ser de 200. ¿Qué le va a tocar a usted? Ahí nace automáticamente que usted está obligada a ir a modificar cada uno de los pagos a cuenta en donde se dedujo una devolución a la que realmente no tenía derecho. Y nace la obligación suya de pagar, de hacer el pago correspondiente en esos pagos a cuenta que usted no tenía derecho a deducirse $300, por darle un ejemplo. Ah, ok. Mire, y otra pregunta. Vaya, porque hay muchísimos casos donde la devolución, bueno, las declaraciones de renta salen con observaciones. Y cuando la declaración tiene observación y uno no se acerca ahí como a solventar eso de que se le quite la cosita esa donde dice que tiene observación, ¿qué pasa? Pues si no se acercan ustedes
si el contribuyente no se acerca, más que todo en el caso de las personas naturales, el contribuyente no se acerca a decir, mire, fíjese que me ha salido observada, quiero presentar las pruebas respectivas para dilucidar la observación que tenemos. Bueno, si ustedes no se acercan, el Ministerio de Hacienda no tiene por qué hablarles. ¿Por qué? Porque esa devolución no se les va a hacer efectiva. Y se va a vencer el plazo, va a caducar el plazo del 212 del Código Tributario, ustedes no van a pedir la devolución y por lo tanto esa devolución va a pasar a Fondo General del Estado. Ese es para el caso de los que no se la deducen en los siguientes pagos a cuenta, pero cuando se lo deducen en los siguientes pagos a cuenta, lo más seguro es de que pueda el ministerio ordenar una fiscalización. Ok, comprendo. Gracias, Lick. Bueno. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente artículo hará incurrir al infractor en las sanciones previstas en este código según sea su naturaleza. Para efectos de lo dispuesto en esta sección, se entenderá como persona natural, titular de una empresa mercantil, quien ejerce el comercio transfiriendo bienes o mercaderías, tenga o no matrícula de comercio individual. Los profesionales liberales también estarán obligados al sistema de pago anticipo a cuenta en los términos y bajo los alcances previstos en este y los subsecuentes dos artículos, únicamente respecto de aquellas rentas que no hayan sido sujetas al sistema de retención de la fuente. No estarán sujetos al pago a cuenta los ingresos que obtengan las personas naturales titulares de empresas por la venta de gasolina y diésel. No obstante, subsistirá para ellos la obligación de reportar mensualmente sus ingresos brutos por medio de la declaración de pago a cuenta respectiva y de pagar el impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio de imposición. Para mantener la exclusión a que se refiere este inciso, los contribuyentes referidos deberán emitir y entregar facturas o comprobantes de crédito fiscal según sea el caso, por cada operación que realicen. De constatarse por la administración tributaria mediante fedatario el incumplimiento de la obligación de emitir o entregar tales documentos, los contribuyentes en mención asumirán la calidad de obligado a realizar el pago a cuenta a partir del periodo tributario siguiente de haberse constatado tal incumplimiento. Lo anterior sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que haya lugar. ¿Qué pasa? Que si ustedes se fijan, cuando ustedes van a una gasolinera, pongan gasolina y pidan la factura, porque los sinvergüenzas no la dan. Pero cuando ustedes piden la factura y ustedes se van a ver que una cosa es el nombre comercial, el Texaco, la Texaco, la Puma, pero otra cuestión es el nombre del dueño. Y muchas gasolineras, aunque tengan el nombre comercial el mismo, porque son una franquicia, los dueños son diferentes. Y normalmente muchos, son personas naturales. ¿Qué pasa? Que le llega un fedatario del Ministerio de Hacienda, llego yo con mi carcacha a poner gasolina, Ministerio de Hacienda me da el dinero para que vaya a poner gasolina, pongo la gasolina, le doy el dinero y ellos son bien cómodos. Cuando uno les da la plata, no ofrecen factura. Les doy la plata y ellos como si nada. Doy la vuelta, me hago el de los panes,
regreso 15 o 20 minutos después, me identifico como auditor del Ministerio de Hacienda y pues le informo que estaba actuando como fedatario y que en esa oportunidad pues no se me extendió la factura correspondiente por el consumo que yo hice. Automáticamente se hace acreedor de una multa y para el siguiente ejercicio, para el siguiente periodo, él ya tiene que presentar su pago a cuenta y hacer el pago correspondiente. El caso de las personas jurídicas titulares de empresas por la venta de gasolina y diésel estarán sujetas al porcentaje del pago anticipo a cuenta mensual del 0.75% sobre los ingresos brutos mensuales. ¿Qué tendría que pagar el contribuyente, la persona natural? El 0.75%. Después de que no le ha dado facturas al fedatario, pues ya nace la obligación de estar presentando y pagando, haciendo el pago a cuenta. Ahora, ¿qué disminuye cuando yo hago pago a cuenta? Bueno, es un impacto económico en los flujos de efectivo. Si el empresario, entre más le dicen que puede pagar menos impuestos, para él mejor. Si usted le dice a un empresario, mire, no pague impuestos, para él es lo mejor de la vida. Y para ustedes y yo también. Pues. Y nadie le gusta pagar impuestos. Pero resulta que nace la obligación de pagarlos cuando se incumplen. Si se incumplen las condiciones sobre las cuales, y ya lo vimos también en el artículo 45, literal I, cuando el gobierno le da, le da las facultades para importar sin pagar impuestos a los que se dedican al transporte público. La declaración jurada de pago a cuenta deberá presentarse juntamente con el anticipo de los 10 días hábiles siguientes al mes calendario que se liquida. La obligación de presentar la declaración subsiste aun cuando ella no dé lugar al entero o anticipo a cuenta respectiva. Y aquí es cuando una declaración, cuando una obligación sustantiva se convierte en una obligación formal. ¿Por qué? Porque existe, si bien es cierto, no hay una obligación sustantiva cuando no hay ingresos en un periodo, pero subsiste la obligación formal. Y la obligación formal lo que le permite pues, al Ministerio de Hacienda es tener parámetros de análisis, conocimiento. Así de que cuidado cuando tengan gasolineras, den factura. Las personas naturales, titulares de empresas mercantiles, a que se refiere el artículo 151 de este código, sucesiones, fideicomisos, transportistas y las personas jurídicas sujetas al sistema de recaudación de pago a cuenta podrán compensar el remanente a favor resultante en su declaración de impuestos sobre la renta contra impuestos, multas e intereses firmes, liquidados y exigibles. Al efecto se procederá de conformidad al orden de imputación de los pagos contenidos en este código. ¿Cuál es el orden de imputación de los pagos? El de mayor antigüedad, y primero siempre se pagan los intereses y después se paga el capital. Veamos el resumen del pago a cuenta. Anticipos a cuenta banca. 1.75 para personas naturales y jurídicas siempre que no se dediquen a la agricultura y tampoco se dediquen a la venta de hidrocarburos. 0.3% cuando las personas se dedican a la venta de productos que ya tienen un precio establecido, precio de referencia o una ganancia.
Y el punto 75 sobre la venta de gasolina y cualquier hidrocarburo. Dice, veamos. Vamos a ver a quién le preguntamos ahora. Magdalena. ¿Está por ahí, Magdalena? Sí, aquí estoy, licenciado. ¿Cuánto sería el pago a cuenta de esa empresa que se dedica al cultivo de maíz y lo vende en grano? No sé si sería por el 0.3% que mencionaba anteriormente. Pues no sé. Yo ya no me acuerdo. Que es el 1.75%. ¿Quién me dijo eso? Yo, Sofía. O sea, Sofía, por más o menos un punto. Si está equivocada, menos un punto. Si está en lo correcto, un punto. sí, en la declaración de pago sale, Respuesta definitiva. sí, el 1.75. Vaya, dígame, ¿en dónde le voy a restar el punto? ¿En el laboratorio o en el parcial? En el laboratorio. No, mentiras, no le voy a restar un punto por la respuesta. ¿Alguien que tenga la respuesta? Y eso que no está como actividades agropecuarias. Ah, vaya, ¿verdad que tiene la respuesta? Ajá. Ajá, ¿y cuál es entonces? ¿Cuál es el pago a cuenta entonces? Es del 0.3%. Las actividades agropecuarias son del 0.3%. Pero es que cuando usted realiza, Con los diputados lo voy a llevar. cuando usted realiza el pago a cuenta, Veamos. Es que no me ponen atención. Yo me imagino que ustedes se me duermen cuando yo estoy dando la clase, ¿verdad? cuando usted realiza el pago a Hola, cuenta, Yesenia. lo hace Si no mal, en la sesión. no se iba a calcular anticipo a cuenta. Hola. No se iba a calcular anticipo a cuenta las de ganadería y agropecuaria, algo así. No le escuchamos bien. Díganos otra vez. Que no se le calcularía el anticipo a cuenta. Porque como que están excluidas la actividad de agricultura y los agropecuarios. Sí, en efecto. No se les olvide. Así es el pago. Cero. Cero es el pago a cuenta. Una empresa que se dedica al cultivo de maíz, nada más, y lo vende en grano. No está dedicándose a la agroindustria, no vende hojuelas de maíz, no vende maseca, no vende harina para hacer atol, vende el maíz en grano. Él está obligado a no pagar, no hacer el pago a cuenta. Ahora, si una empresa no estando obligada a pagarlo, lo quiere pagar, podría hacerlo. ¿Qué piensan ustedes?
Lorena. Pero que no es, vaya, cuando uno hace el pago a cuenta, si es una actividad agropecuaria es el 1.75. ¿A dónde dice eso? O sea, no lo dice, pero cuando usted lo coloca, o sea, se coloca en la casilla de actividades ¿Y agropecuarias. usted por qué va a pagar el 1.75 si no está O sea, obligado por a eso, pagarlo? pero yo tengo entendido que si es una actividad agropecuaria que viene, es exenta, o sea, o sea, productiva que viene de la tierra. Sí, y esta empresa se dedica solo a eso. Ajá, pero ahorita o sea, está vendiendo el grano, entonces tiene que ser exenta porque es proveniente de la tierra. Sí, pero eso es lo que estamos diciendo acá, no tiene que pagarlo. El pago a cuenta es cero. Está obligado a informar los ingresos que tiene, pero esos ingresos no sirven para calcular el pago a cuenta porque la ley lo dice así. Ahora, ¿qué pasa? Yo les pregunto, pero ¿y si la empresa quisiera hacer el pago a cuenta, podría hacerlo? Cuando ustedes van a ver el F14 dice actividades agropecuarias, si lo ponen ahí les calcula impuestos. ¿Por qué? Porque son ingresos que sí son sujetos al pago a cuenta. Porque hay ingresos de la agricultura que no son sujetos al pago a cuenta e ingresos que sí son sujetos al pago a cuenta. Cada empresa es totalmente diferente y una empresa puede decir, bueno, para mí hacer el pago a cuenta me sirve. ¿Por qué? Porque ya cuando voy a pagar ahí al final, ya no me sale tan alto el pago de renta. Y el 1.75 sobre el pago que tengo que hacer ya lo he ido poniendo durante todos estos meses. No significa que no lo pueda hacer. Sí lo puede hacer y lo puede pagar. Pero no hay ningún problema si lo ponen los ingresos que no son sujetos al pago a cuenta. Una consulta. Dígame, Lizeth. Usted dice que una persona que no esté obligada puede hacerlo, ¿verdad? Como para ir anticipando el pago de la renta Sí. anual. Pero supongamos que una persona lo hace un año y el siguiente año ya no lo hace, no queda obligado o no le afecta en nada eso. No le afecta porque la ley le sigue dando la facultad para que no lo haga y un ejercicio fiscal es independiente del otro. Ok, y tengo otra duda. ¿Cuáles son los ingresos agropecuarios que sí están grabados con renta, con el pago a cuenta y cuáles no? Los que ya se someten a la agroindustria, que son parte de la agroindustria. Cuando Si ya la empresa transforma esos granos en derivados del maíz, ya es agroindustria. Un cuando ya ejemplo pasa un proceso entenderle mejor. de transformación. Bueno, cuando muelen el maíz, tienen una máquina para moler el maíz y venden la harina de maíz para atole y hasta le ponen sabor. Harina de maíz con sabor a guineo, harina de maíz con sabor a fresa, harina de maíz con sabor a chocolate. Eso ya es agroindustria. Ya estás procesando la materia prima, ya no estás vendiendo la materia prima en sí. Ok, Lick, muchas gracias. Bueno. Los que venden café, por ejemplo, si el café lo venden en oro, es decir, lo venden así como lo cortan, no están obligados al anticipo a cuenta, pero sí están obligados a pagar renta. Una cuestión es que no estén obligados al anticipo a cuenta, pero a la liquidación anual y hacer el pago correspondiente sí están obligados. Ahora tienen que saber una cosa más. Las cooperativas, de acuerdo, creo, al 173 de la ley de cooperativas, pueden pedir la exención para el pago de renta, pero siempre y cuando esto, dentro de las actividades que ella hace, no hayan actividades por cortas de café, por productos del café, derivados del café. Porque los derivados del café jamás van a tener excepción porque ya hay una resolución también que lo dice.
Los productos que provienen de la tierra y que son, y se llama café, el café no está enmarcado en la ley de cooperativa porque hay una resolución que los excluye. Y les digo que, por ejemplo, tuve una cooperativa que ha pedido exención para el impuesto durante los próximos 5 años. Ellos se dedican al cultivo de café y al cultivo de caña de azúcar. Ellos pueden tener la exención para el cultivo de caña de azúcar, pero no para el del café. Así que tendrían dos tipos de ingresos: ingresos no grabados e ingresos grabados, que son los provenientes del café. ¿Alguna otra duda? Veamos, calcule si aplica el pago a cuenta anual de don Pedro Juárez, que tiene 100 cabezas de ganado, que le generan 80,000 litros de leche al año, ya que don Pedro transforma en queso, crema, mantequilla y diferentes productos. Todo ello lo hace en su pequeña empresa, donde laboran 5 personas que manejan toda la maquinaria necesaria para procesar las materias primas, siendo que los ingresos totales son $120,000 al año. ¿Hay pago a cuenta o no hay pago a cuenta? Sí, Lick. Sí hay. Sí hay, porque usted está diciendo que lo que ahí ya lo está transformando. Exacto. ¿Cuál sería el pago a cuenta acá? Serían 2,100. Sí es, le gané. Veamos el otro. Don Juan Fernando se dedica a la venta de gasolina. Tiene una gasolinera Texaco donde mensualmente venden promedio 50,000. El 3 de marzo del 2020 llegó un fedatario del Ministerio de Hacienda, el cual compró $3 de gasolina super. Don Juan no le emitió la factura respectiva, por lo tanto, alguna consecuencia debe tener. Determine las consecuencias de no emitir el respectivo comprobante y tenga en cuenta que las ventas de marzo fueron 50,000 y las de abril fueron 49,000. ¿Cuáles serían las consecuencias? Primero sería la multa, Una ¿verdad? multa. La establece el Ministerio de Hacienda en la 49, les hacen el cálculo de las multas. Una multa por la no emisión de la factura. Y lo otro que usted mencionó es que tendría que reportar esas ventas en el siguiente pago a cuenta. ¿Cuáles ventas? Las que dejó de facturarle, en ese caso, al que se presentó del Ministerio de Hacienda. Solo los $3 tendría que reportar. Usted mencionó unas cantidades de 20,000, creo. No. Yo O me entendí confundí, creo, que, ya ahorita. yo entendí que a partir de ahí tiene que estar obligado a presentar el pago a cuenta. A partir de ese mes que se le aplicó la multa en adelante. Porque como ya no era bueno, ahí dijo usted que se convertiría en una sustantivo, ¿cómo era? Sustantivo, una obligación sustantiva. Una obligación sustantiva, ajá. Ahí.
bueno, era obligación sustantiva y ahora se convierte a formal porque se evidenció de que él realmente estaba evadiendo, bueno, no estaba, está No, infringiendo. ahí hay una confusión, porque cuando yo hablaba de que una obligación sustantiva puede convertirse en una obligación formal, era cuando yo estaba hablando de la parte del derecho que dice que si no tengo ingresos, tengo la obligación de presentar el F-14. ¿Por qué? Porque el F-14 se presenta aunque no tenga ingresos, estoy obligado a presentar el informe. Ahí sí se convierte de una obligación sustantiva a una obligación formal, porque no tengo ingresos, no va a haber un pago. Ahora, ¿a partir de qué mes yo tendría que presentar el pago a cuenta? ¿Será que tengo que hacer el pago a cuenta de las ventas de marzo o de las ventas de abril o de ambos? Bueno, tendría que hacer la de ambos porque o sea, en marzo vendió 50,000. Ajá. No sé si puede regresar al ejercicio. Primero leamos lo que dice aquí. No estarán sujetos al pago a cuenta los ingresos brutos que obtengan personas naturales titulares de empresas por la venta de gasolina y diésel. No obstante, subsistirá para ellos la obligación de reportar mensualmente sus ingresos brutos por medio de la declaración de pago a cuenta respectiva y de pagar impuestos sobre la renta correspondiente al ejercicio de imposición. Para mantener la exclusión a que se refiere este inciso, los contribuyentes referidos deberán entregar facturas o comprobantes de crédito fiscal según sea el caso, por cada operación que realicen. De constatarse por la administración tributaria mediante fedatario el incumplimiento de la obligación de emitir o de entregar tales documentos, los contribuyentes en mención asumirán la calidad de obligado a realizar el pago a cuenta a partir del periodo tributario siguiente de haberse constatado tal incumplimiento. Lo anterior sin perjuicio de la imposición de sanciones a que haya lugar. Y lo importante es hacer lectura comprensiva del derecho. ¿A partir de cuándo dice? Del periodo siguiente. Vamos a irnos al ejercicio. ¿Cuándo le llegó el fedatario? El 3 de marzo. El 3 de marzo. ¿Cuándo haría su primera presentación de pago a cuenta? En el mes de mayo, porque estaría presentando el mes de abril. El mes de mayo, porque ahí estaría en los primeros 10 días hábiles del mes de mayo, porque ahí estaría presentando el mes de abril. Entonces, ¿por cuál va a pagar? ¿Por marzo o por abril? Por el mes de abril. Por el mes de abril. ¿Por cuánto? 1.75. Es que como es contribuyente de gasolina es el 0.03%, 0.03. ¿Y dónde Pero dice eso? ¿Ah? No obliga, está exenta, licenciada. ¿Ah? Porque es persona natural, está exenta de pago a cuenta. No, hija, pero acabamos de verificar que hay una excepción en la ley. Por eso, ajá, eso era lo que yo le estaba Si a usted le dice a su mamá, pórtese bien y no me zafo el cincho y le doy. Pórtese mal y es la niña que nunca le pegué, pero le voy a tener que pegar. Al contribuyente de gasolina se le dice, usted es persona natural, pórtese bien, emita factura, emita comprobante de crédito fiscal según sea el caso. Llego yo y me doy cuenta que usted no se está portando bien, a partir del siguiente mes le voy a cobrar el pago a cuenta. Dejamos
Dejamos la calidad de excepción. No hay exención para un contribuyente, para una persona natural que ha infringido las leyes. Entonces, ¿cuál es la tasa? El 0.03%, porque en este caso ya lo obliga a la ley a hacerlo, ¿verdad? Pero ¿dónde dice que es el 0.75? Es que lo acabamos de ver y ustedes me afligen porque lo hemos visto ahí y me dicen 0.3%. Pero Liquena dijo que el 0.75 es para las personas jurídicas. Ajá, es que no, es que Sí. eso le iba a decir, el 0.75 pero para ¿qué las graba? personas naturales. Pero ¿qué graba la? Hay que ir La a ver gasolina. qué está grabando el pago a cuenta. Está grabando la gasolina, no a la persona natural ni a la persona jurídica. La ley dice que a la persona jurídica le voy a cobrar por la venta de ¿qué? De gasolina. ¿Y qué está vendiendo don Juan? Don Juan Fernando, gasolina. ¿Por qué le voy a ir a cobrar como si estuviese haciendo otra actividad? Si la ley es específica. Y veamos que aquí no me está hablando, el objeto de la ley es gravar la venta de los hidrocarburos. No gravar a la empresa, al sujeto jurídico, a la entidad jurídica. El objeto de la ley es gravar la transacción y la transacción es venta de gasolina. Por lo tanto, le voy a cobrar el de la venta de la gasolina. 0.75. ¿Por qué? Sería incluso inconstitucional que yo le diga a él, paga el 1.75 vos, persona natural, y al jurídico que pague menos. Pero el 3% que ustedes hacen alusión, ese 3.3% es a las personas a las que se les establece un precio de referencia, se les establece una utilidad y no se las establece el Ministerio de Economía, porque si nos agarramos del precio de referencia que establece el Ministerio de Economía, esos son precios de referencia para que la gente no le suban el precio a los combustibles de una gasolinera a otra, para que no hayan extremos en los aumentos de precio. Pero el precio de referencia, por ejemplo, si ustedes son distribuidores de la Constancia les dice a cuánto van a vender el SIC, a cuánto van a vender el 24, a cuánto van a vender el litro. La Diana, incluso, si ustedes son distribuidores de la Diana, les dice a cuánto venden la tira de churros y la Diana les entrega a ustedes un porcentaje. Como les entrega un porcentaje, la ley dice que ustedes van a pagar 0.3%. Pero en sí, hasta donde la lógica me trae, pues tendría que ser el 0.75%. Si ustedes se van a la declaración, ahí está el 0.75%, independiente, persona natural o jurídica, ahí está el 0.75%. ¿Por qué? Porque vamos a ir a grabar la venta de la gasolina. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 367.50. Gracias. ¿Cuál es el anticipo a cuenta anual de una venta de 599,000 de la empresa Lácteos La Vaquita? Depende de qué tipo de artículos está vendiendo. Porque si vende solo la muy leche que extrae de la vaca, no pagaría para cuenta. Pero si vende otro tipo de artículos ya procesados, sí. Pero desde que te dice lácteos, Ya una empresa que vende lácteos ya me está diciendo que es una empresa que vende de todo. Ah, sí. Es una empresa comercial, ¿verdad, Lick? Sí. Por lo tanto, ellos tienen que pagar el 1.75% sobre la renta.
Sería el 1.75 por los 599,000. ¿Cuánto les da? 10.482.50. Casi. Indique el anticipo a cuenta de don Juan Pérez con ventas de 600,000 que se dedica a la venta de hidrocarburos o derivados del petróleo, gasolina y diésel. ¿Cuál sería el anticipo a cuenta de él? Cintia. Y ese no es el caso de que no, por ser persona natural, no están sujetos. Ese es el caso, si no le dice más. También sería el 0.75%. ¿Y ahora por qué le vamos a cobrar a él? El 0%. El 0%. Es el 0%. No se confundan, porque si la persona de la que estoy hablando ya le hicieron un fedatario, está obligado a pagar. Si la persona de la que le hicieron un fedatario y no entregó factura, está obligado a hacer el pago a cuenta desde el siguiente mes en el que se constató que no cumple con las obligaciones que la ley le manda, está obligado a pagar de allí hasta que se muera o se muera la empresa en la que esté trabajando, de la que él sea dueño. Y si la empresa le queda a los hijos, pues los hijos eh, van a seguir haciendo el pago a cuenta. Pero si esta persona, si el ejercicio no dice que ya le llegó un fedatario, pues entonces significa que él sigue gozando de la exención que el artículo, que la ley le permite. Si el impuesto por pagar renta para el año 2018 es de 30,000 y el anticipo de cuenta es de 5,000 y el remanente del periodo anterior es de 20,599, ¿cuál es el impuesto pendiente y cancelar ante el Ministerio de Hacienda? Ajá. Tenemos el impuesto. ¿Menos qué? Menos el remanente o excedente del periodo anterior. 4.400 le da el dictamen. ¿Ya lo hicieron los demás? El impuesto determinado es de $30,000. El remanente $20,599. 20.599 o sea, quitando el remanente le tocaría pagar 9.400.
¿Y el pago a cuenta? Serían 9.400 lo que tiene que pagar, más 87.50. En el pago a cuenta serían 87.50. No, hija, ese ya es un anticipo a cuenta, no es un ingreso. El anticipo a cuenta. Ujú. Ujú. ¿Cuánto sería eso? Confirmaron que son 4.400, como dice Cintia. Sí, 4.400. Para cuadrarlo exacto sería 0.01 porque por los 0.90 por los 0.99 sería 4.400.01. ¿Qué al centavo? Y terminamos con los ejercicios que están relacionados con el pago a cuenta y con los excedentes y anticipos a cuenta relacionados. Lick, esa presentación así la va a subir, así con todos estos ejercicios. Sí. O lo borro. No, así súbalo. Yo creí que quería que lo borrara. No, no quiero que lo borre. Vaya. Así súbalo. Vaya, gracias. Veamos, el artículo 154 me habla sobre los agentes de retención. Dice que el agente de retención, todo sujeto obligado por este código a retener, es agente de retención. Obviamente es una parte de las rentas que pague o acredite a otro sujeto, así como también aquellos que designe como tales la administración tributaria. También es agente de retención aquel que previo requerimiento de la administración tributaria es obligado a retener una parte de tales rentas a efecto de recaudar los impuestos, intereses y multas que adeuda el fisco, el sujeto que las recibe. La persona encargada del pago de las remuneraciones es la obligada a efectuar la retención cuando se trate del servicio prestado al gobierno de la República, las municipalidades o las instituciones oficiales autónomas. Las instituciones referidas en el inciso anterior deberán informar a la administración tributaria el nombre y el número de identificación tributaria de la persona responsable de efectuar los pagos y retenciones pertinentes. Para acreditar la calidad de agente de retención bastará la constancia de la administración tributaria. La retención se efectuará en el momento de hacerse el pago o acreditarse la renta. Toda persona natural o jurídica, sucesión, fideicomiso que pague o acredite a una persona natural domiciliada en la República una cantidad en concepto de remuneración por servicios de carácter permanente, está obligada a retener el importe que como anticipo de impuestos sobre la renta le corresponde de acuerdo a las respectivas tablas de retención, es decir, se aplica. La obtención de la compensación económica en efectivo en concepto de aguinaldo que se paguen en el mes de diciembre de cada año a empleados y trabajadores bajo relación de dependencia laboral, así como a los funcionarios del sector público, municipal y de instituciones autónomas, no será objeto de retención para efectos de pago del impuesto sobre la renta,
por parte de sus respectivos agentes de retención. La compensación económica en efectivo o aguinaldo que no será sujeta de retención serán aquellos valores que no excedan la cantidad mínima establecida en el Código de Trabajo y en la Ley sobre la compensación adicional en efectivo. La ley sobre la compensación adicional en efectivo, pues esa está, es parte de las leyes que asiste a la carrera administrativa y el derecho civil. Y el código laboral, pues ustedes ya lo conocen, que normalmente se aplica para las empresas privadas, aunque pueden ser de aplicación también para las empresas públicas. La que más le convenga al empleado. Las personas naturales titulares de empresa cuya actividad sea la transferencia de bienes o la prestación de servicios, las personas jurídicas y las sucesiones, los fideicomisos, los órganos del Estado, las dependencias del gobierno, municipalidades y las instituciones oficiales autónomas, inclusive la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma del Río Lempa y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, así como las uniones de personas, sociedades de hecho que paguen, acrediten sumas en concepto de pagos por prestación de servicios, intereses, bonificaciones o premios, a personas que no tengan relación de dependencia laboral y con quien recibe el servicio están obligadas a retener 10% de dichas sumas en concepto de anticipo del impuesto sobre la renta, independientemente del monto de lo pagado o acreditado. Los premios relacionados con juegos de azar o concursos estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 60 de este código. La retención a que se refiere el inciso anterior es aplicable cuando se trate de anticipos por tales pagos en la ejecución de contratos o servicios convenidos. La administración tributaria podrá autorizar un porcentaje de retención superior al estipulado en el anterior artículo a solicitud del sujeto pasivo. No están sujetas a las retenciones establecidas en este artículo las remuneraciones de carácter temporal o eventual de las personas naturales por la recolección de productos agrícolas o de temporada. Recuerdo que alguien me hizo esta pregunta. ¿Qué pasa con las personas que trabajan en el sector agrícola? Bueno, pues esas personas no se les retiene. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. ¿Dónde? En el 156 del Código Tributario. Las personas naturales titulares de empresas cuya actividad sea la transferencia de bienes muebles o la prestación de servicios. Vamos a ver. Las personas jurídicas, sucesiones, fideicomisos, los órganos del Estado y las dependencias del gobierno, las municipalidades, instituciones oficiales autónomas, inclusive CEPA y el Instituto Salvadoreño IS, que paguen o acrediten a sujetos o entidades domiciliadas en el país sumas en concepto de adquisición de bienes intangibles o por el uso o la concesión de uso de derechos de bienes tangibles e intangibles, tales como los de autor, obras literarias, artísticas, científicas, películas cinematográficas, cintas y otros medios de producción o transmisión de datos, imagen, sonido, de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos, modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos por el uso o la concesión de uso de equipos industriales, comerciales o científicos, o por informaciones relativas a la experiencia industrial, comercial, científica, deberán retener sobre dichas sumas en concepto de anticipo sobre la renta las tasas siguientes. 10% sobre las sumas pagadas o acreditadas a personas naturales y 5% sobre las sumas pagadas o acreditadas a sujetos o entidades diferentes a las personas naturales, es decir, a las personas jurídicas. Las personas naturales titulares de empresa cuya actividad sea la transferencia de bienes, prestación de servicios, sucesiones y fideicomisos y todo lo que ya habíamos, lo que ya dice en
los anteriores literales, a excepción de que aquí estamos hablando de otro tipo de retenciones. Y pues ahí nos dice que acrediten a sujetos, entidades domiciliadas en el país, sumas en concepto de rendimiento de capitales invertidos o de títulos valores, indemnizaciones, retiros, anticipo a cuenta de ganancias o dividendos deberán retener en concepto sobre la renta el 10% de la suma pagada o acreditada. Se exceptúa de esta retención los dividendos pagados o acreditados siempre que quienes distribuyen las utilidades hayan pagado el impuesto correspondiente, así como las indemnizaciones laborales que no excedan el límite establecido en la ley del impuesto sobre la renta. Todos los jueces de la República que en razón de su competencia tengan conocimiento de juicios deben retener el 10%. Obviamente cuando están acreditando rentas. En el caso que el pago sea mediante la adjudicación de un bien mueble o inmueble o derechos, esta no será efectiva mientras el beneficiario no entere en efectivo lo que corresponda al anticipo del impuesto sobre la renta en el mismo porcentaje señalado en el inciso anterior. O sea que si el bien mueble que le están adjudicando en un juicio está valorado en $100,000, tiene que pagar el 10% de esos $100,000 como anticipo de renta. ¿Para qué? Para que sea aplicable, para que pueda ser adjudicado en escritura pública el bien que se le adjudicó en un juicio mercantil o civil. Solo aquellos casos en los que el acreedor y el deudor lleguen a un acuerdo extrajudicial, él cumplirá con su obligación informando a la administración tributaria sobre las generales de ambos, el monto objeto de litigio y en su caso los extremos de dicho acuerdo. Lo anterior dentro de los 15 días posteriores a la decisión de las partes. Las personas naturales o jurídicas, sucesiones o fideicomisos, uniones de personas o sociedades de hecho, domiciliadas en el país que paguen o acrediten a un sujeto o entidad no domiciliado en la República, sumas provenientes de cualquier clase de renta obtenida en el país, aunque se tratare de anticipos tales pagos están obligados a retener por concepto de impuesto sobre la renta como pago definitivo el 20% de las sumas obtenidas. También se consideran comprendidas dentro del establecido en el inciso anterior y por tanto sujetas a la retención de carácter de pago definitivo que establece el referido inciso en el mismo porcentaje las sumas pagadas o acreditadas a los prestadores de servicios no domiciliados en el país por sus servicios procedentes del exterior utilizados en el territorio nacional, así como las sumas pagadas acreditadas por las transferencias o cualquier título de bienes intangibles o por el uso o la concesión de uso de derechos de bienes tangibles e intangibles tales como de autor sobre obras literarias, artísticas, científicas, producción, transmisión de datos, sonidos, patentes, marcas, fábricas o de comercio, dibujos, modelos, planos, fórmulas, procedimientos secretos o por el uso de la concesión, uso de equipos industriales, comerciales o científicos o por las informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. Se exceptúan de las retenciones establecidas en este inciso los valores que paguen o acrediten personas naturales o jurídicas que se encuentren gozando de la exención del impuesto sobre la renta que establece la Ley de Zonas Francas y de Comercialización y la Ley de Servicios Internacionales. Se aplicará la retención que regula el inciso primero de este artículo como pago definitivo a las tasas deducidas en los casos siguientes. Retención de la tasa del 5% sobre las sumas pagadas acreditadas por los servicios de transporte internacional. Son responsables de efectuar la retención los sujetos pasivos domiciliados que efectúen el pago o acreditamiento a quien prestó el servicio independiente si contrató el servicio directamente o actúa como un agente o representante del prestador de servicio en las declaraciones aduaneras de importación o exportación o en los formularios aduaneros según corresponda. Deberá consignarse el nombre de la persona o empresa que presta el servicio de transporte y los datos de la factura que acredite el pago del flete, lo cual será exigido por la aduana correspondiente. La retención
a la tasa del 5% sobre las sumas pagadas acreditadas por servicios prestados por aseguradoras, reaseguradoras, afianzadoras, reafianzadoras y corredores de reaseguro no domiciliadas autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. Y quedémonos por ahí y seguimos en la próxima clase. Si no hay preguntas. No, Lick, la clase. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Karen, Yesenia, Diana. Buenas noches. Buenas noches, Lorena.